El agave, una planta de origen mexicano, dada a los seres humanos en épocas prehispánicas, con el único objetivo de brindar bebida y alimento. Pero, ¿de dónde surge? ¿Cuál es su historia? ¿Y qué es lo que nos proporciona para poder seguir presente hasta nuestros tiempos? La historia, como muchas otras, comienza hace mucho tiempo, donde el mundo apenas había sido creado, donde a los humanos se les otorgó toda clase de frutos y con ellos el conocimiento para hacer de ellos su cosecha. Una noche, los dioses mexicas se dieron cuenta de que a pesar de todo lo brindado, esto no era suficiente para aquellos desechados, puesto que a pesar de tener todo tipo de alimentos, faltaba algo que les provocara alegría y que dentro de ellos despertara pasiones. Esto generó una discusión por mucho tiempo entre los dioses acerca de qué les podrían regalar más allá de todo lo que ya les habían brindado. Mientras que unos pensaron en otros tipos de comida, otros pensaban en telas que los cobijaran durante las frías noches y que al mismo tiempo fueran coloridas durante el día. Pero con toda esta discusión no lograban ponerse de acuerdo. Entonces fue cuando el dios Quetzalcóatl recordó el nombre de una diosa, a quien hoy conocemos como Mayahuel. Mayahuel era la deidad de la tierra, de la fertilidad y también de la alimentación, una joven muy hermosa que vivía en el cielo junto a su abuela. Ellas poseían una planta que sería capaz de brindarle la felicidad a los hombres y mujeres de la tierra, ya que dicha planta, además de otorgar una bebida sagrada, también podría brindarles techo, comida y fibras. Es entonces cuando Quetzalcóatl, para apoderarse de la planta, decide convertirse en el dios Ejecatl, mejor conocido como el dios del viento, y así emprendió un viaje durante la noche mientras todos dormían, logrando llegar al cielo, donde Mayahuel y su abuela vivían. Quetzalcóatl decide despertarla, así sin que nadie se diera cuenta, y con una breve charla, logra convencerla para que emprenda con él un viaje a la tierra, al mundo de los hombres, para poder compartirles su muy preciada planta. Durante su viaje, ambos se enamoraron y juraron amor eterno. Pero mientras esto sucedía, Tzintzimitl, abuela de Mayahuel, despierta y ve que su nieta no está. Furiosa, decide ir en su búsqueda acompañada de los hermanos de Mayahuel. Bajando hacia la tierra, la encontraron junto a una serpiente emplumada, unida con esta en un árbol, tomando así la decisión de separarlos y como trágico destino para Mayahuel, su abuela con sus hermanas deciden descuartizarla, dejando sus restos a la deriva. Entonces, Quetzalcóatl, quien logra salvarse de sufrir el mismo destino, recobra su forma original y decide tomar los restos de su amada para enterrarlos, regándolos cada día con su llanto y brotando de estos la planta del maguey. Tiempo después, durante una gran tormenta, varios rayos se impactaron contra la planta del maguey o agave nacidos de los restos de la diosa, quemándolas y al mismo tiempo cociendo el corazón de las mismas, generando así nuevos aromas agradables para los pobladores, quienes al percibir este aroma acudieron de inmediato a la zona en la que se encontraban estos. Tomaron un maguey y lo abrieron, viendo que el agradable aroma provenía del néctar de su interior, por lo que procedieron a consumirlo. Disfrutaron su néctar debido a su gran sabor dulce, considerándolo un milagro de la diosa Mayahuel, rindiéndole culto a ella y a su creación. Mucho tiempo después, en la época prehispánica, esta bebida alcohólica procedente del maguey solo se podía ser consumida por los gobernantes y sacerdotes. Ya entonces, el alcohol tenía reglas muy específicas. Para ese entonces, su consumo era específico para ceremonias religiosas y para un sector muy reducido de la sociedad. Y a pesar de esto, en sus registros se muestran que encontraban deidades en estado de ebriedad. Los nombres que reciben los espíritus del alcohol era Senzón Totochtlim, o 400 conejos,
y es que a este número se le atribuye el significado de incontable o innumerable. Por esto se creía que el espíritu de los 400 conejos poseía a quien ingería estas bebidas alcohólicas, y que el comportamiento de la persona que ingería dependía del conejo que lo poseía. Sin embargo, hay otra teoría que dice que estos 400 conejos eran los dioses de la embriaguez, puesto que Mixcoatl, dios del pulque, creó 400 chichimecas ebrios que fueron utilizados para alimentar al dios Sol, pero que estos 400 eran hijos de la diosa Mayahuel, puesto que a ella se le conoce porque se decía que tenía 400 pechos, de los mismos por los que brota el pulque, y así con estos podía alimentar a sus hijos, los Censon Totochtli. Amor y desamor se curan las pulcatas, en donde se ríe, se llora, se disfruta y sobre todo cuando conoces historia quedas encantado por su misticismo. El maguey, el árbol de las maravillas, fue de gran importancia entre las sociedades que se desarrollaron a lo largo de los milenios en Mesoamérica y Oasis América. Su origen data de la época prehispánica y su nombre proviene del náhuatl Poliuki o Puluyuki, que significa corromperse. Para muchos indígenas, el pulque formaba parte de la religión y ayudaba a curar varias enfermedades. También fue utilizado como afrodisíaco, pero ojo, al tener un carácter ritual, solo era consumido por sacerdotes o adultos mayores de 50 años. También lo consumían las personas que iban a ser sacrificadas, y los que no obedecían o eran encontrados en la embriaguez eran castigados hasta con la muerte. Se dice que la diosa náhuatl Mayahuel, como regalo, le enseñó a una joven a elaborar esta bebida. Para los indígenas, la figura de Mayahuel, la diosa del maguey mixteca, y la de Petecat, el dios de la medicina y el peyote, eran muy importantes por su significado místico. En el Códice Laud se pintó en la deidad en posición de parto, sobre una tortuga y una serpiente, y como brote de su cabeza aparece el escapo floral del agave. En su mano izquierda, la diosa sostiene un punzón de hueso y una espina terminal de maguey, que era empleada en autosacrificios, mientras que en la palma de la mano derecha tiene un cajete con pulque. Entre las pencas de la planta izquierda hay un tubo en forma de flecha, que era el instrumento usado para perforar el corazón del agave, y abajo a la derecha se observa un raspador enmangado que se empleaba para propiciar que la savia emanara. En la columna de la derecha de la deidad se ilustran distintos recipientes. De hecho, en la olla en la parte superior se representa con puntos la fermentación del octli o pulque, bebida ritual. La parte más conocida de todo esto es que esta bebida fue proveniente por la diosa Mayahuel, pero esto tan solo es lo más escuchado. Por otra parte, algunas de las leyendas hablan de una princesa azteca, de nombre Xochitl, que pasaba mucho tiempo en el campo. Ella era amiga de los venados, de los conejos y los tlacuaches. Un día que pasaba entre los magueyes, notó que había muchos tejones, y al ver que los tlacuaches y los conejos habían hecho agujeros en el maguey y que iban y volvían muy alegres, se acercó para ver lo que estaba pasando. Entonces vio que del agujero salía un jugo blanco y decidió probarlo. El sabor le encantó. Xochitl, emocionada, fue por una olla de barro para que Papatzin, su padre, probara el jugo que salía del maguey. Papatzin quedó encantado con el sabor del jugo, descubierto por su hija. Al paso de algunos días, Papatzin notó que el jugo cambió su color, su textura y su aroma, y cuando lo probó, se percató de que el sabor era diferente. Le pareció más rico, y después de beberlo, se sintió un poco más alegre. Es así que Papatzin decide ofrecer ese néctar a su rey, Tepalcatzin, en compañía de su esposa y su hija Xochitl.
El consumo del pulque era considerado digno de los dioses y constituía un símbolo ritual de carácter político y religioso. El pulque se extrae del corazón de un maguey maduro, de las ollas y del centro se raspa y emana un jugo aguamiel durante aproximadamente 5 meses. Después, la planta muere. Para todo mal, mezcal, y para todo bien, pues también. De acuerdo con la doctora María del Carmen Serrapuche, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su estudio sobre hornos cónicos prehispánicos, afirma que alrededor del año 400 a.C., los pobladores de Xochitecatl, Cacaxtla, Tlaxcala, conocían el proceso de fermentación y destilación del mezcal como una bebida ritual. Por otro lado, un estudio sobre destilación prehispánica comenta que en Colima, México, encontramos vasijas de tipo bule y trifadas que pueden haber sido utilizadas para destilar bebidas. La otra teoría más aceptada sobre el origen del mezcal es la de la influencia asiática. Durante el virreinato, una de las rutas comerciales que existía era la de Galeón, de Manila, en el Océano Pacífico, el cual zarpaba de Filipinas al puerto de Acapulco y que también hacía escala en lo que hoy es el estado de Colima, donde no solo se hacía un intercambio de objetos como sedas, especias y frutas, sino también de culturas. En dicho galeón eran llevados filipinos a la Nueva España, llamados indios chinos, quienes habían sido colonizados antes por los chinos y de quienes heredaron el arte de destilar. Los esclavos filipinos elaboraban un destilado hecho de savia de los cogollos, de la palma del coco. A esta savia fermentada le llamaban tuba, que luego destilaban. Durante el virreinato, la tuba destilada se le llamó vino de cocos. En algún momento del siglo XVI, el conocimiento de este tipo de destiladores se habría diseminado por la cuenca del río Ayuquila, América, en el occidente mexicano. La otra teoría corresponde a la destilación hecha a partir de los alambiques de cobre traídos por los españoles por la ruta del Océano Atlántico, para la elaboración de aguardiente a partir de la caña y del brandy a partir de la destilación del vino, ya que en las tierras del centro y sur de México no se producían vid de buena calidad para la elaboración de vinos, por lo que para no desperdiciar, destilaban dichos vinos de mala calidad. Por otro lado, el historiador Eduardo Sánchez Jiménez nos dice en su artículo El convento en la vida social de la Nueva España, la introducción de las tecnologías para la elaboración de bebidas en Guerrero, que los misioneros habían traído en 1539 sobre la elaboración de mezcal en Citlala, Guerrero, como bebida abundante y preferida por los pueblos originarios. Bebida que, al igual que el pulque, se obtiene del maguey o metl, como le llamaron los pueblos originarios del agave. En el mismo tenor, pero ahora hablando de Oaxaca y la producción de mezcal durante el virreinato, se tienen noticias hasta el siglo XVIII, 100 años después de las menciones que se hacen en la destilación del mezcal en el occidente del país. En el censo de 1784 se incluye una lista de los distritos del centro de México y Oaxaca, en donde se tenía conocimiento de esta bebida destilada. Aunque se supone que su producción era limitada, en dicho censo se habla de que la región mixteca y de la Sierra Norte, actual municipio líder, son en la producción del mezcal. También el mezcal, aunque sea posterior al pulque, tiene su mito. Un rayo, al golpear un agave, fue quien hizo la primera tatema. Es por ello que se considera la bebida llegada del cielo. Para hacer el mezcal se asan las pencas y raíces, ya sea en hornos de leña o de gas, o como barbacoa, enterrándose en el suelo. Ahora nos adentraremos en el mundo del tequila, el destilado mexicano que nace del agave azul.
Algunos documentos de la época de la conquista de México atestiguan que ya los mismos conquistadores destilaban un aguardiente al que llamaron mezcal, pero no fue hasta después de 1512, año de fundación de la ciudad de Tequila, cuando se empezó a elaborar una bebida con ese nombre. Se trataba de un licor de calidad mucho mejor que el mezcal, la cual, por la acentuada presencia de elementos herbáceo-linfáticos, tenía un sabor muy rudo y tosco, acorde por otro lado con el gusto de la época. Oficialmente, sin embargo, la fecha de nacimiento del tequila se remonta a 1795, año de fundación de José Cuervo, la primera destilera mexicana. Una historia, por tanto, de siglos que ha convertido al tequila no solo en un nombre genérico, sino en una denominación de origen controlada, reconocida a nivel internacional, que se refiere al aguardiente de agave, una planta conocida también como pita, producida en los estados de Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Además, para que pueda considerarse tequila, contiene una graduación alcohólica de 40 a 45 grados y contener al menos 51% de destilado de agave azul o agave tequilana, uno de los más importantes recursos económicos del estado de Jalisco. El tequila es la base para la elaboración de licores artesanales de distintos sabores, y es por eso que nace la idea de crear Mayahuel. Mayahuel nace a partir de la idea de crear, honrar y recuperar las raíces de México, utilizando ingredientes 100% naturales y de origen mexicano.